Y bueno, ya me centro en el día de hoy. Roberto Sánchez, creo que si han estado en la Universidad de la Experiencia les suena la cara, porque ha estado ya al menos 2 veces en Alagón, en la Sala Laún. Además, pues él es especialista en crítico y precisamente ha estado con 2 películas, con la Universidad de la Experiencia, y además es historiador del arte. Y creo que también alguna vez lo hemos podido escuchar por la radio, así que creo que más o menos de una manera u otra todos lo conocen, es bastante conocido. Y bueno, pues también hemos tenido el honor de tener dentro de la primera edición del Festival Aragón Negro aquí en nuestra localidad, pues ver un cineforum, luego comentarlo. Ahora brevemente va a explicarlo un poquito y ya después daremos turno a hablarlo y a comentarlo. Sin más, les dejo con Roberto Sánchez. Espero que pasemos una tarde muy, muy agradable y continuamos haciendo muchas actividades. Gracias. Cuando llevo haciendo estas colaboraciones con Aragón Negro ya unos años, y siempre Juan Bolea me propone un tema general para orientar pues lo que va a ser el festival, el FAN de cada año, ¿no? Este año luego dan bastante libertad a la hora de la elección, ¿no?, de los títulos o de las películas que puedan estar emparentadas temáticamente con lo que se va a comentar o con la temática general. Pero, como digo, es muy abierto. De todas maneras, cuando me propuso el lema, crímenes reales, crímenes de ficción, ya veis que es puede tener un espectro muy amplio, ¿no? Pero a mí, por lo menos a la cabeza, en el mundo cinematográfico, en el mundo de la ficción, me vino enseguida a la cabeza la figura de Jack el Destripador, de Jack the Ripper. En realidad, esta película es una de las últimas adaptaciones que se han hecho de ese personaje, ¿no? De las correrías, de las terribles correrías de ese personaje, ¿no? Un personaje que, aun siendo real, un personaje del que se conoce muy poco. Se sospecha que alguien, cuando se estaban produciendo los crímenes, mandó incluso a algunos anónimos, que se identificó, que hizo algún tipo de declaración a la prensa, pero todavía, a estas alturas del siglo XXI, no hay una seguridad o no hay una clara identificación de aquel personaje, ¿no? La película que vamos a ver, ya digo, es una de las últimas interpretaciones, digamos, reconstrucciones que se ha intentado hacer de Jack el Destripador. Lo hace además a partir de ahí me detendré un poquito, tanto en la figura de los directores, no mucho, aunque os quiero dar alguna información, porque este es el esquema que suelo utilizar en casi todos los cineforum, una pequeña presentación, una contextualización, sin desvelar nada de lo que va a pasar al final, ¿vale? Ni contar detalles del argumento, porque vais a ver la película, pero sí para que podáis contextualizar, ¿no? La película ya tiene unos años, es del 2001, incluso ha tenido algún pase televisivo, pero creo que merece la pena todavía repasarse. Ya os digo, me vino muy pronto a la cabeza, porque aunque en su momento recibió algunas críticas, sobre todo porque en el 2001 todavía, ya veis, por el tipo de lenguaje que usa, que está muy próximo, visualmente digo, al del videoclip. En el 2001 al videoclip musical, por el trabajo, ya veréis, sobre todo de las partes de las ensoñaciones, que ya veréis que hay unos sueños. No os quiero dar más detalles porque lo vais a apreciar enseguida. Esa parte me entrecorto un poco, pero es por esto, por la mascarilla. Esta parte, esa crítica que se le hizo, bueno, ahora ya no tendría sentido, porque muchas películas han ido asimilando ese tipo de lenguaje visual y ya ni nos molesta ni nos parece extraño que se trabaje de esa manera la imagen, ¿no? No toda la película es así, porque en el fondo tiene un formato bastante clásico. Son 2 directores norteamericanos, ahora os hablaré de ellos brevemente, ¿no? Y lo que decía es que tiene otra peculiaridad, y es que se inspira directamente en un cómic, en una novela gráfica, en realidad, de Alan Moore. El título, además, es literal. Han tomado el título de la novela gráfica
guionizada por Alan Moore y dibujada por Eddie Campbell. Luego, también muy brevemente os diré que otras historias se han inspirado en el cine, porque Alan Moore ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración para el cine bastante clara. Y luego hay otro elemento importante en la película que la acaba definiendo. Bueno, esto lo discutiremos luego si queréis, porque yo creo que hay algún que otro actor. Hay uno en concreto que yo no quiero desvelar ahora, pero que a ver si lo deducís, que me parece que está brillantísimo y que sin él no tendría mucho sentido la película. La verdad es que es uno de los protagonistas. No es Johnny Depp. Johnny Depp es el inspector Frederick Aberline, que es pues un alter ego de a los Sherlock Holmes, pero muy personal, porque también está inspirado en alguien, aunque tiene elementos, ya veréis, tiene elementos de ese personaje también de ficción, que también incorporó, porque las novelas de Conan Doyle, y en concreto alguno de los casos concretos de Sherlock Holmes, pues también se enfrentó de alguna manera a Jack el Destripador, ¿no? Era un personaje real incorporado en una ficción y casi parecía más real el propio Sherlock Holmes, que era un personaje de ficción, que el otro, que sí que tenía avisos de haber sido real, ¿no? O sea que voy a intentar, como digo, hacer un pequeño recorrido, primero por Alan Moore, que directa o indirectamente, y os he puesto aquí algunos de los títulos más significativos, pues ha inspirado algunas películas, algunas con bastante éxito, otras no tanto, ¿no? Pero que han ido marcando un poco, pues, que era lo que interesaba de su manera de interpretar las historias, porque también ha ido reconstruyendo algunos de los mitos de los superhéroes, ¿no? Por ejemplo, esta es una película de animación que aquí no tuvo demasiado éxito, pero sí que se ha visto mucho, inspirando y recreando el personaje de Batman, porque también el dibujante, el guionista de cómics Alan Moore ha hecho versiones de estos personajes. Empiezo un poco por el final, porque esta es una versión que se hizo de un conocido cómic, uno de los mejores probablemente, de la historia, o así los críticos lo definen, que es el Watchmen, que luego ha tenido una serie nada despreciable, que reinterpreta, que cambia muchas cosas, pero que, bueno, yo es que la tengo muy reciente, la vi hace poco, y me pareció que era una recreación magnífica de reinventando algunas situaciones, pero que era una muy buena secuela de todo lo que había pasado en el cómic, ¿no? Quien le guste el cómic, es para adultos, no es un cómic para niños, en ningún caso. Entonces, bueno, en ningún caso, si se les explica, pues también se les podría poner, ¿no? Pero bueno. Y luego, pues ya veis, ha habido una muy mítica que indirectamente, bueno, hay un cómic tal cual, ya veis, entre el año 82 y 87, que es el V de Vendetta, que, bueno, algunas de las imágenes del personaje para los movimientos antisistema ha sido modélica y sigue utilizándose incluso la máscara que en el cómic llevaba el protagonista, V. Vamos a ver. De los directores, es una pareja de hermanos, son hermanos norteamericanos, que empezaron, aquello de los videoclips, claro, tenía alguna justificación, y es que ellos empezaron sobre todo haciendo videoclips para raperos, para gente del rap norteamericano. No llevan una trayectoria demasiado larga. Sus últimos trabajos son que tuvo una cierta difusión porque el protagonista era Denzel Washington, y eso es un poco garantía de éxito, ¿no? En el cine americano, una película de corte fantástico, y esta del 2018, que es una historia ambientada en la prehistoria y que intenta contar un poco la primera relación entre el lobo que va a convertirse en perro, o sea, en compañero del ser humano, ¿no? Y que, bueno, la verdad es que quizás se tomaba demasiadas licencias de tipo, en este caso prehistórico, para contar la historia. Correctas, nada más. No. A mí personalmente la película que más me gusta de ellos es la que vamos a ver hoy, ¿no? Que a lo mejor es la menos personal en su caso, aunque tomaron a un icono también, pues, muy cercano a su manera de interpretar, que era ese cómic de Alan Moore, ¿no? Y claro, el otro eje, voy a hacer un recorrido muy rápido por la filmografía de él, pero es que es imposible saltárselo, es la figura de Johnny Depp.
Si hay un actor en la actualidad que puede definirse todavía como estrella en el concepto casi clásico de Hollywood, es Johnny Depp. Y eso que él ha intentado a veces aproximarse a productos que a lo mejor no eran mayoritarios, que eran complejos, o sea, que no eran Piratas del Caribe, para entendernos, ¿no? Que esa sí que le ha dado un gran éxito. Ha intentado buscar ese equilibrio entre productos que le dan seguro mucho dinero, con un caché muy alto, y a veces trabajar para algunos directores que quizá no sean mayoritarios, pero que le dan prestigio. Y bueno, él como director solo ha hecho lo que se ve en la parte de arriba. Ay, me he pasado. Que es... este es el único largo que de verdad ha dirigido con Marlon Brando como coprotagonista, pero la verdad es que la operación no acabó de funcionar muy bien a nivel comercial. Luego hizo una película muy arriesgada que solo dura 50 minutos, que es esta de Baby Bird, y luego ya no ha vuelto a dirigir nada, ¿vale? Solo ha sido un actor. Quería simplemente que vierais un pequeño detalle, porque voy a pasar muy rápido por su filmografía, pero es un detalle que incluso se puede deducir de los carteles, que es lo único que he reproducido aquí. Claro, sus primeros trabajos en los que tiene papeles secundarios muy pequeñitos, pues no, casi ni aparece el nombre, ¿no? Espera que se me va el dedo. En Pesadilla en el Strip o en Platoon, películas muy conocidas de género, una de terror, la otra bélico de Oliver Stone, tiene presencia, pero tiene un papel cortito. Pero es que ya en 1990, en dos películas, sobre todo una que a mí me gusta mucho, que es Eduardo Manos Tijeras, que es una película dirigida por Tim Burton. Con Tim Burton va a tener mucha relación él, va a trabajar muchas veces, es uno de sus actores de confianza. Pues ya veis que con sus metamorfosis, que las tiene y a menudo, aunque claro, siempre se identifica que es Johnny Depp, pues ya ocupa un puesto muy importante, o sea, una categorización en la gráfica, en el cartel, de auténtico protagonista. Y eso no le va a abandonar casi nunca, casi nunca. En el resto de producciones, incluso en películas, pues bueno, un extraño western de Jim Jarmusch, que es Dead Man, o en cualquier otro producto, que a lo mejor no son tan comerciales, incluso trabajando con Emir Kusturica, el director, bueno, iba a decir yugoslavo, pero ya no existe, serbio, dirigió esta película, trabajó con él en esta película, ¿no? Pero ya veis que siempre él, otra película excelente con Tim Burton, el Wood, ¿no? También él, con sus metamorfosis, con sus transformaciones, es siempre el protagonista del cartel y de la película, ¿no? En algunas tiene un papel secundario, pero muy destacado, por ejemplo, en Antes que anochezca, ya veis esta película con Bardem, que fue una de las primeras que lo consagró a Bardem en Hollywood. Pues él también tenía un papel de travestismo, pues que también llamó mucho la atención en los Oscars, ¿no? Y siempre, ya veis, siendo un actor destacado por compleja que pueda parecer la película. Luego toda la serie, en el año 2003 va a empezar esa serie de ese personaje que lo ha convertido también en una especie de icono en el cine de aventuras, en el nuevo cine de aventuras, que es en Piratas del Caribe, ¿no? Ya veis que interviene muchas veces con actores con mucha categoría. Su relación se mantiene estable, al menos se ha mantenido estable con Tim Burton en muchos de sus títulos, incluso en las películas de animación. Su figura, de alguna manera, desde luego su voz, ha inspirado también a algunos de los personajes de manera muy directa, ¿no? En La novia cadáver. Algunas películas, ya digo, pues brillantes, otras simplemente comerciales, pero que han tenido mucho impacto, ¿no? Paso, como digo, rápidamente, porque veis que, bueno, quizás su carrera ahora, aunque se enganchó también a los personajes de J.K. Rowling, ¿no? En esta nueva serie relacionada con la magia, más allá de Harry Potter, pues también él es el malo, casi. O sea, digo que es un personaje también como muy carismático e importante en la trama. Y también está apareciendo, ¿no? Remakes y versiones de nuevas películas como Asesinato una revisión que se hizo recientemente en el 2017,
Asesinato en el Orient Express. No es la primera versión que se hace de esa novela, supongo que lo sabéis. Y esto es lo último que por una serie de líos que tienen que ver mucho con el coronavirus, pues han tenido muchos problemas para estrenarse, ¿no? Estos dos últimos trabajos. Pero, como digo, sigue acercándose pues, a un director filipino, en este caso en Waiting for the Barbarians, una película de Ciro Guerra. Como digo, es un director filipino que está ahora con cierto prestigio, sobre todo en el mundo de los festivales, en los circuitos de festivales, pero que también con esta película intentaba dar el salto un poco más hacia un cine más comercial, ¿no? O con Minamata, ¿no? Que es que no han tenido estreno comercial por culpa de... Bueno, sí que lo han tenido, pero muy limitado. Y ya sabéis que ahora, además, las plataformas pues también se están comiendo un poco todo este mundo, ¿no? Bueno, repaso también muy rápido, pero que me parecía necesario a todas las versiones que se han hecho de Jack the Ripper o de Jack el Destripador, que se ha convertido en un personaje, ya digo, mítico, que se mueve precisamente entre la ficción y la leyenda, porque ha sido sobre todo recreado en ese sentido, ¿no? Y hay algunas películas, ya muy pronto, todavía en el cine mudo, se hacen algunas reinterpretaciones pues muy valiosas, ¿no? Del personaje, algunas películas muy destacables. Sabéis que, bueno, si no lo sabéis os lo cuento, Alfred Hitchcock empezó en el cine mudo. Empezó diseñando los intertítulos, todo lo que aparecía para contarnos, aparte de los textos, pues también todo lo que podría llegar a encuadrar, o sea, los diseñaba, era un diseñador de los créditos, de los intertítulos. Pero pasó relativamente pronto también, siendo muy joven, a la dirección. Y una de sus primeras películas, del año 27, todavía muda, se titula The Lodger. Luego va a tener varios remakes, no hechos por él, sino por otros realizadores, y ya es una historia que tiene que ver, es una reinterpretación de este posible Jack el Destripador, y dándole además una personalidad, o sea, bueno, siempre se ha sospechado, como cuento ahí, y es una tesis que va a defender la película que vamos a ver hoy, pues que digamos que era un señor por lo menos con conocimientos de medicina extensos, ¿no? Y de cirugía, incluso que podía estar emparentado con la nobleza, ya lo vais a ver, Bueno, pero eso es algo que se ha venido diciendo más de una vez, ¿no? Y hay otra película que, inspirándose en una obra de teatral que a su vez ya tomaba el personaje, una obra de Frank Wedekind, que es La caja de Pandora, uno de los grandes clásicos del periodo mudo, todavía del año 1929, del director austriaco George Wilhelm Pabst, con una magnífica actriz que ahora se está reivindicando mucho, aunque se quedó en el periodo mudo, que todo el mundo conocía como Lulú. Una gran película. Y también ahí ella va a caer un poco en manos de ese personaje que es Jack el Destripador. Muy rápidamente, ahora pasaré, me detengo un poco en esta película titulada The Lodger, aunque en España se tituló Jack el Destripador, porque si me hubiera forzado un poco más, esta es la película que hubiera elegido, porque esta me parece de verdad la mejor versión que se ha hecho de Jack el Destripador. Visualmente, todavía en blanco y negro, es un director de origen alemán, bueno, era alemán, lo que pasa es que al emigrar a Estados Unidos, bueno, pues se cambió solo el nombre, ¿no? Y es un trabajo expresionista brillante con la interpretación, sobre todo, de Laird Cregar y de George Sanders, brillante. Yo creo que es una de las mejores versiones que se han hecho y simplemente la señalo para que la recuperéis quien tenga ganas, porque seguro que en la red o por ahí es posible bajarla o alquilarla o verla o de alguna manera. Luego se han hecho, ya digo, muchas visiones, por supuesto que relacionándola con esta historia en concreto que tiene como protagonista a Sherlock Holmes. Esta es una novela en la que se enfrenta de alguna manera a Jack el Destripador y por supuesto que se ha adaptado y se ha llevado o se ha reinterpretado en más de una ocasión. Y se ha hecho desde muchos puntos de vista, desde la serie B italiana de terror, los Giallo, se llaman así los Giallos, o Giallo, ahí en esta película de Sergio Martino,
bueno, es típico, un poco típico de los años 70, con representaciones y visiones tirando hacia lo que eran los movimientos también alternativos de la época, hipismo, en fin, ese tipo de vanguardia también, que fue muy interesante en algunos aspectos, en esta película que se tituló La clase dirigente, con un magnífico Peter O'Toole, o visiones, ya digo, muy variadas, desde las que lo mezclan con las novelas de H.G. Wells en esta de Los pasajeros del tiempo, que aparece parcialmente, pero acaba teniendo bastante protagonismo, la figura del destripador, cuando viajan precisamente a ese periodo temporal. Incluso el español, uno de los directores más prolíficos de la historia del cine, que es Jesús Franco, que fue Jesús Franco, Jess Franco a veces filmaba, hizo su personal visión de Jack el Destripador con Klaus Kinski como protagonista. Él era uno de los grandes genios de la serie B, o de la serie Z. Yo no me gusta especialmente, pero bueno, hay que citarlo porque, ya digo, fue muy importante. Hasta la animación. Hubo una serie, que en este caso, la verdad es que los personajes, tanto el que investiga como el Jack el que va a ser el asesino y el que va a intentar cazarlo, suelen ser actores con mucho nivel, ¿no? Se busca gente con mucha categoría. Y hubo una serie, solo 2 capítulos, el año 88, con nada menos que con Michael Caine como protagonista. Y ya en un declive tremendo de su carrera, pero también Anthony Perkins, mezclando la figura un poco de Jekyll y Hyde también, porque en esta película se mezclan un poco las 2 historias, hizo esta versión que yo pude ver en el cine pues, ya hace unos cuantos años y me pareció muy floja, pero bueno, había que citarla porque Anthony Perkins pues, es un actor a mí por lo menos me parece un actor memorable, ¿no? El manga japonés ha tenido sus interpretaciones también con este personaje el detective Conan, que tiene una serie, esta ya no la he seguido tanto porque no me interesa tanto, pero era recomendable comentarlo. Una serie documental que intentó aclarar pues, cosas de las que estoy diciendo sobre la personalidad de Jack el Destripador y lo que se conoce. Un remake relativamente moderno, como veis, del año 2009, que sigue mucho la película de Hitchcock en cuanto a lo que es la trama argumental, aunque la moderniza en cuanto a los personajes. Ya os he comentado, vuelve a aparecernos este Batman, esta versión en dibujos animados, e incluso José Luis García, en su personal visión de Sherlock Holmes, también lo va a enfrentar por las calles de Madrid con Jack el Destripador. O sea, va a hacer también esa revisión del personaje. En una película que a mí personalmente me gusta muy poco. Y solo ya para terminar, dos pequeños detalles para los que sean adictos a series. Incluso en algunas series que en principio no tendrían mucho que ver, llegó a aparecer el personaje, bueno, sí que tenía que ver la serie La Dimensión Desconocida, porque eran capítulos independientes y precisamente el propio John Brown hizo un capítulo dedicado al personaje de Jack el Destripador, pues ya veis en el año, no sé si lo he puesto, no lo veo, 1960, ¿vale? Y hasta una serie de ciencia ficción, Babylon 5, también en un momento determinado. Bueno, las series de ciencia ficción siempre se permiten un poco el lujo también de viajar en el tiempo cuando quieren, ¿no? De irse para atrás, para adelante, o de salvar a personajes del pasado. Y allí también llegó a aparecer en uno de los capítulos, ya veis, del año 97. En fin, ahora os voy a dejar con la película, porque ya creo que me he enrollado demasiado. Y la idea, bueno, ya os he puesto un pequeño reto que es que intentéis, bueno, esto lo vais a sentir. A mí enseguida me llegó, y algún espectador y algún amigo que vio la película, pues enseguida me ha destacado un actor uno de los actores que está especialmente bien y que sin su participación seguramente en la película sería otra cosa. Funciona bien, al menos en cuanto a ritmo, eso me parece a mí, es algo que también podemos discutir, si queréis, alguno luego al final. Y la verdad es que toda la producción, salvo Johnny Depp y algunos de los actores, son lógicamente británicos, porque vamos a estar en el Whitechapel, en ese barrio tremendo en la época, la ambientación es muy correcta,
y salvo por esas escenas oníricas podría pasar por una película perfectamente británica. Bueno, Johnny Depp también es norteamericano, pero bueno, da el tipo. Y nada más, a ver si puedo respirar un poco y os dejo con la película. Venga, hasta luego.